Ok, pues bueno, vamos a arrancar con este tema de resiliencia empresarial y específicamente qué vamos a hacer los próximos 90 minutos. Primero, pues ya una presentación ahorita de bienvenida al feedback session, 3 minutos, 7 minutos de presentación de quién es el anfitrión, en este caso un servidor, y qué es Crece Digital. Posteriormente vamos a pasar ya al tema principal, que es mi empresa, ver si mi empresa es resiliente, nos vamos a llevar 20 minutos. Y vamos a estar interactuando en el transcurso de la sesión. Vamos a hacer un ejercicio de 10 minutos para evaluar evaluar la resiliencia de nuestra empresa o de nuestro negocio. Vamos a tener también unos 10 minutos de conversación y de retroalimentación sobre este tema de resiliencia. Y posteriormente vamos a pasar al segundo bloque de este feedback session, específicamente que es Google Mi Negocio, activación, tips y primeros pasos. Vamos a tener una conversación de 10 minutos para hacer una retroalimentación sobre esto que hemos visto y al final vamos a tener 5 minutos de cierre y de siguientes pasos. ¿Están de acuerdo? Pues si les parece bien, arrancamos. Si están de acuerdo, por favor, pónganme un OK ahí en el chat. Mario ya OK, Marcela OK, Edgardo OK. Perfecto. Entonces, pues vamos a arrancar. Si tienen algún problema con audio o algo, por favor, háganmelo saber. Bueno, arrancamos. Espero que también ya hayan podido descargar la presentación por si quieren ir también viendo la presentación. Esa ya se la van a quedar ustedes, ¿ok? Pues bueno, iniciamos. Crece Digital es una iniciativa que acabamos de lanzar en la empresa. La empresa se llama Smart Environment y estamos también de la mano trabajando junto con la marca Ciudad Guadalajara. Smart Environment es una empresa que tiene 4 años de existencia, 4 años de vida recién cumplidos, los cumplimos el 5 de abril del presente año, y específicamente a lo que nos dedicamos es a desarrollar modelos de negocio y soluciones empresariales con el uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones. Hemos desarrollado proyectos para gobiernos, para industrias, para empresas, y realmente estamos iniciando esta iniciativa con pequeñas y medianas empresas. No habíamos trabajado con pequeñas y medianas empresas anteriormente, pero derivado del tema que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, estamos lanzando esta iniciativa de responsabilidad social empresarial sin costo para poder ayudar a las empresas, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, a iniciar su digitalización y sobre todo en un ambiente donde efectivamente los costos pues, no sean elevados para las empresas y que juntos podamos salir todos adelante, ¿no? Mi nombre es Adrián Lira, soy el director general y el socio fundador de Smart Environment. Específicamente me he desarrollado como consultor en los últimos 25 años, soy economista y trabajo en materia tecnológica. He sido asesor de gobierno federal, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales. Estuve también en CEPAL, en Naciones Unidas, trabajando con políticas de tecnologías de información. Y también he sido consultor de varias industrias, como la industria de la moda, la industria agrícola, la industria del vestido, entre muchas otras. Y específicamente, pues bueno, queremos empezar esta sesión con el tema de resiliencia, ¿no? Con un tema que es muy importante y que específicamente hoy la resiliencia parece ser que se convierte en una de las principales ventajas competitivas, no solo de las personas, sino también de las organizaciones. Y pues bueno, iniciemos este tema sobre qué es la resiliencia, ¿no? La resiliencia específicamente es la capacidad que tienen las personas, las empresas o las organizaciones de afrontar pérdidas y adversidades con fortaleza, obteniendo con ello un estado de excelencia profesional o personal. En palabras más prácticas, pues es la capacidad que tenemos como personas, como organizaciones y en nuestras familias de sobreponernos a pérdidas y adversidades. Pérdidas como la pérdida del trabajo, como la pérdida de un ser humano, como la pérdida de nuestra casa, la pérdida de nuestra seguridad cuando nos asaltan. Entonces, la resiliencia es esta capacidad, cualidad que tenemos las personas y que tenemos las organizaciones de sobreponernos a las adversidades. La primera pregunta es si todos somos resilientes. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente?
Si he tenido muchas pérdidas en la vida, ya me puedo considerar una persona resiliente. La resiliencia es algo innato al ser humano. O sea, la resiliencia es algo que no necesariamente tenemos que formar y que no necesariamente tenemos que estar enriqueciendo. O sea, es algo con lo cual ya nacemos y particularmente como mexicanos, ¿no? Constantemente estamos hablando de esta parte de que como mexicanos nos sobreponemos a los cambios, nos sobreponemos a las pérdidas y sabemos perder y sabemos sobreponernos, ¿no? Pero realmente lo hemos hecho de una manera adecuada, ¿no? A veces pongo mucho el ejemplo con el tema del gobierno, ¿no? Desde mi razón política o mi conciencia política fue en el 94, el siglo pasado, en 1994. Yo particularmente ya iba a ingresar a la universidad, tenía ya mis ahorros para ingresar a economía al ITAM. Yo fui huérfano a los 11 años, desde los 11 años he trabajado y estudiado, y he trabajado de todo, ¿no? Desde viene, desde bartender, muchos trabajos, pero nunca he dejado de lado el estudio porque realmente me autoconsidero nerd, ¿no? Entonces, en 94 yo ya tenía mis ahorros, junté mi lana para poder ir al ITAM y poder estudiar economía. ¿Y qué pasa? Llega la crisis del 94 y pierdo mi dinero, ¿no? Y específicamente, ¿qué tengo que hacer al respecto? Pues específicamente yo soy de la Ciudad de México, soy chilango, y específicamente pues hice mi examen para el Politécnico, hice el examen para la UNAM, me quedé en los dos y decidí y opté por el Politécnico porque pues, me fascinan las matemáticas como buen nerd, ¿no? Entonces, bajo este entendido, desde que yo tengo conciencia política, cuando era presidente Salinas, pues he pasado por diferentes periodos, por diferentes sexenios, y a mí lo que hoy me deja, ¿cómo se llama? Lo que me deja digamos, una experiencia, el tema en México, es que no sabemos tomar decisiones para quien nos gobierna, ¿no? Constantemente vamos tomando decisiones sobre quién nos debe gobernar y parece ser que cada vez las decisiones son peores y cuando queremos el cambio, cuando queremos ya saltar a un nuevo estadio, pues no, parece ser que una vez más no tomamos la decisión correcta, ¿no? Y efectivamente nos sobreponemos y nos sobreponemos, pero sobreponernos a los cambios no siempre significa que estamos aptos para eso. La resiliencia también es un tema que tiene que ser preventivo. La resiliencia también es un tema donde debemos de aprender o tener una curva de aprendizaje sobre las cosas que hemos decidido mal, sobre los elementos que no nos han hecho crecer y específicamente la resiliencia también es un tema de sobreponernos, pero también es un tema de cómo vamos a prevenir que una vez más no nos vuelva a pasar esto, ¿no? Específicamente en México yo les digo que está muy de moda ahorita hablar de ser emprendedor y de las startups y de desarrollar tu propio negocio, ¿no? Gran parte del poder de los ingresos, más del 80% de los ingresos que se generan en el país son a través de las pymes, ¿no? Pero la realidad es que también la mortandad de las pymes es muy elevada. Más del 70% de las pymes mueren a los 3 primeros años de vida, ¿no? Y de las que se mantienen solamente un 10% pasan los 7 años de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que también para tener hoy una empresa o generar un nuevo negocio, ya sea como un profesionista independiente con actividad empresarial o ya sea como una persona jurídica moral, pues realmente requiere de una capacidad específica. Yo les digo que la gente que optamos a veces por tener negocio, yo opté por esta parte hace 10 años que me vine a vivir, hace 8 años que me vine a vivir a Guadalajara, y me vine a vivir a Guadalajara porque el jalisciense tiene un ADN muy fuerte de hacer negocio, ¿no? Y yo quería aprender a hacer negocio. Al formarme yo en la Ciudad de México, mi formación era muy corporativa. Todo el tema era querer ser director de una gran empresa, querer ser director del gobierno, tener buenos papeles corporativos. Afortunadamente, en un periodo de mi vida lo logré, pero siempre tuve este chip de qué significa ser empresario, ¿no? Y para eso también yo hacía deporte extremo en algún momento de mi vida. Ahorita pues ya estoy más gordo de lo que era. Y creo que también se necesita esta capacidad y esta cualidad de vivir los retos, de ser apasionado con los retos, porque si no, de otra forma, ser empresario en México pues, no te garantiza nada, ¿no? Entonces, bajo este entendido, pongo esta imagen de este caracol.
este caracol en una grieta, y donde específicamente pues, el caracol cae en esa grieta y tiene que salir, ¿no? Tiene que salir por sus propios medios. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido o nos sentimos en este momento como el caracol, ¿no? Y la realidad es que yo creo que en muchas de nuestras facetas de empresario nos hemos sentido así. O sea, hay veces que tal vez no hay para la nómina, hay veces que, híjole, voy a tener que rascarle de aquí para pagar la nómina, pero ya dejé de pagar la luz de mi casa y ya dejé de pagar estos otros servicios en mi casa, pero no, ni modo de no pagar la nómina, ¿no? O ni modo de no pagar las cosas más importantes de la empresa, como es en nuestro caso, el servicio de Internet y de telecomunicaciones, que de eso nosotros particularmente vivimos, ¿no? Aquí lo que yo observo es que no importa cuántas veces nos hemos enfrentado a pérdidas y adversidades, lo trascendente es cómo las hemos superado y sobre todo con quiénes las hemos superado, porque la realidad es que hoy ya vivimos en red y lo que nos está, y desde mi punto de vista y desde mi óptica, lo que nos está probando esta pandemia del COVID es que ya no podemos pensar en individualismos, ya tenemos que pensar como humanidad, ¿no? Y quitarnos de este egocentrismo de, ay, el mundo se va a acabar, no, pues el mundo no se acaba, se puede terminar la humanidad, pero el mundo va a seguir, porque prueba de ello también es que hoy ya estamos viendo tiburones en las costas de Cancún otra vez, estamos viendo una bahía de Acapulco completamente limpia, en tan solo unas vacaciones y un periodo corto donde los seres humanos no hemos invadido. Personalmente, por ejemplo, aquí en su casa está aquí en Solares, hacia las afueras de Guadalajara, por el OmniLife. Y una vez más, cuando yo llegué aquí a vivir hace tres años más o menos, me acuerdo que había un montón de liebres aquí en los terrenos y demás, y ya no se habían visto ni liebres, no se habían visto, incluso había un par de coyotes que bajaban de la primavera, ¿no? Y ahorita otra vez sale uno y vuelve a vuelve a ver un poco de liebres y vuelve a ver la fauna, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos los que hemos invadido, somos los que hemos estado, expandiéndonos, no con un sentido, pues digamos, inteligente, ¿no? Hoy hablamos en materia digital, parece ser que todo es inteligente, ¿no? Tenemos smart TVs, smart cars, tenemos Apple TVs, tenemos iPhones, tenemos un montón de dispositivos, smart homes, ¿no? Smart buildings. O sea, parece ser que todo ya es inteligente y lo que menos es inteligente es el ser humano. Y lo que creo que hoy debemos de aprender es cómo podemos potenciar nuestras capacidades y nuestras actitudes y nuestras actividades con el uso de lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y con el uso de lo que tenemos a nuestras manos. Aquí hablaba un poco esta parte desde noviembre, porque el primer caso de COVID se dio en el mes de noviembre. Desde noviembre de 2019, el COVID aparece en el mundo, ¿no? Y el día 2 de abril de este año, solo 19 países no habían reportado casos de COVID. Me parece que hoy ya son menos. Si bien la letalidad del COVID-19 también es humana, la realidad es que hoy la principal letalidad que estamos viendo del COVID es económica y es empresarial, sin demeritar las vidas que se han perdido en el mundo por tema de esta pandemia, ¿no? Pero también lo que se ha visto con la pandemia es que particularmente los gobiernos de todo el mundo habían dejado de lado todo el tema de los sistemas de salud en sus respectivos países o en sus respectivas regiones, ¿no? Simple y sencillamente, yo creo que esta parte, no de letalidad, sino de alta, ¿cómo se dice esto? De alto contagio que tiene el COVID, pues ha hecho ver eso, ¿no? Ha hecho ver esas carencias, esas limitaciones que tienen nuestros sistemas de salud y que yo también me pongo a pensar a veces, ¿qué otros sistemas también tenemos que no le hemos invertido nada? Pues un sistema educativo, ¿no? ¿Y qué otros sistemas puede haber? El sistema de las empresas, ¿no? Son sistemas que tenemos que actualizar, que tenemos que hacer un cambio, porque simple y sencillamente en México hoy más del 30% de la capacidad de producción está parada, ¿no? Está completamente, está
¿cómo se llama? Ahora sí haciendo home office, y los que no están haciendo home office están, como, no sé si ven ahorita mi cámara, pues como estoy ahorita yo, ¿no? Tronándome los dedos para saber qué vamos a hacer, qué es lo que viene. El mundo ya, escuchaba una conversación donde decían, pues el mundo ya cambió, ¿no? El mundo hoy ya es otro y tenemos que afrontarlo. Le doy también la bienvenida, ahorita se nos unió Patti y se nos unió Jesús. ¿Sí? Ok. Le doy la bienvenida también a Jesús. Entonces, bajo este contexto, mi primer pregunta es, yo creo que esta semana, si están de acuerdo conmigo, hemos pasado por múltiples emociones y por múltiples sentimientos en este contexto global, ¿no? Lo que me gustaría ahorita es hacer una pausa. Aquí siguen viendo mi presentación, pero les quiero compartir, les voy a poner ahorita en el chat, para también hacer esto dinámico y que no sea solo les voy a poner en el chat ahorita un vínculo, que es un formulario. ¿Ya vieron el vínculo? Está en el chat. ¿Sí? Marcela ya contestó que sí, Jorge ya también contestó que sí, Mario también. Pueden entrar al formulario y contestarlo. Es una sola pregunta, no hay más. Por favor. En lo que ustedes van contestando, yo aquí voy abriendo donde están los formularios. Por favor, vayan indicando en el WhatsApp si ya contestaron. Digo, no en el WhatsApp, en el... Aquí está. Llevamos 3 respuestas hasta ahorita. M. Salazar, Pelayo Hack, Mario Flores, A. Montiel, Edgardo López. ¿Alguien más que falte de contestar? ¿Ya estamos todos o falta alguien más de contestar? Jesús, ¿ya contestaste? Ok, vamos a esperar a que Jesús conteste. Por favor, con la mano me haces like cuando ya lo hayas contestado, Jesús. Listo. Aquí está también. Si se dan cuenta, voy a darle un poco más de zoom a esto para que lo puedan ver. Aquí ya tenemos la respuesta. Un poquitito más de zoom. Se dan cuenta, aquí ya estamos utilizando una aplicación de Google, que es una aplicación que ahorita también les voy a enseñar cómo la pueden utilizar para sus negocios. La mayoría, ¿no? En este momento, la mayoría, ¿qué es lo que ha sentido más? Preocupación. El segundo elemento, adaptación. A ver, permítanme, me parece que hay alguien más. Déjame integrar a Samuel. Samuel, bienvenido también a la sesión. La segunda es adaptación. La tercera, angustia, esperanza y atrevimiento, ¿no? Realmente, si se dan cuenta, son muchas, en promedio, de 6 respuestas, hay 1, 2, aquí van 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y 3, 18, 19. En promedio, están contestando 3 sentimientos por persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Regreso a la presentación. Ahí está, ¿no? Quiere decir que efectivamente durante estas semanas hemos pasado, tal vez al principio por temas más de temor, de angustia,
Posteriormente, cuando empiezan los cierres, tal vez, al menos personalmente, yo empecé a sentir estos temas de preocupación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si empiezan a caer los proyectos que ya tenías firmados, tus clientes te empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Dejemos en stand-by por el momento todo esto, ¿no? Y lo que hay que entender que emocionalmente, ¿qué es la resiliencia? Emocionalmente, la resiliencia es un acto de fe, de creer en nosotros mismos, ¿no? Es un acto donde al final del día internamente lo que decimos es, pues bueno, ya pasó esto, sí se puede, podemos seguir adelante, pero lo que empieza con emociones, específicamente, no sé si alcancen a ver bien mi cursor, voy a poner un puntero rojo, lo que empieza con emociones, se empieza a transformar y se empieza a racionalizar. ¿Por qué? Porque la resiliencia tiene estos dos elementos, tiene el elemento emocional y tiene el elemento racional, donde el elemento racional de la resiliencia es que la resiliencia es un acto deliberado y consciente de cambio. Al tener una pérdida o al estar afrontando una adversidad, la razón que nos dice, debemos cambiar, debemos hacer las cosas de diferente forma. Para poder trascender, ¿qué significa trascender? Que nuestros ejemplos, nuestras prácticas y nuestras conductas, pues queden marcadas en nuestro entorno. ¿Qué puede ser nuestro entorno? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros aliados de negocio, nuestros colaboradores en la organización. Entonces, aquí me voy a tener un poquito en esta parte que dice un acto deliberado y consciente. Y esto es muy importante porque en este mundo, y no sé qué va a pasar ahora, porque el mundo cada vez está más interconectado, ¿no? Ya se habla de que el mundo está hiperconectado. Simple y sencillamente, en el mundo hay más de 8 billones de personas en el mundo, de seres humanos en el mundo, y hoy hay más conexiones a telefonía móvil celular que personas en el mundo. El mundo hoy se encuentra hiperconectado, estamos plagados de información por todos lados, estamos inmersos en toda una nueva cultura de información, no de conocimiento, porque para el conocimiento, ¿qué es? El conocimiento es una acción que nos lleva del dato, de tener datos, a hacer de esos datos una interpretación para generar información. Una vez que tenemos esa información, la pongo a prueba y cuando ya confirmo esa información, que sé que la información es verídica o falsa, específicamente ya tengo un conocimiento, ¿no? Es como cuando empezamos a andar en bici. Los primeros datos que tenemos para cuando queremos andar en bici, ¿qué son? Tengo que pedalear, tengo que mantener el equilibrio, tengo que agarrar firme el manubrio. ¿Por qué? Porque la constante es pedaleo y equilibrio, pedaleo y equilibrio. Esos son los datos. Cuando esos datos los junto y los convierto en información, me subo a la bicicleta, empiezo a andar y efectivamente, si dejo de pedalear y pierdo el equilibrio y me caigo, ya sé y ya comprobé y ya tengo un conocimiento de causa que está ya experimentado de que efectivamente el equilibrio en la bicicleta me permite seguir andando, ¿no? ¿Qué significa un acto consciente y deliberado? Muchas veces, no sé, los que tengan familia, en particularmente yo sí, y tengo 2 hijos, y muchas veces yo recordaba cuando estaba con mis hijos, ¿no? Incluso estaba jugando en los videojuegos, y mis hijos me decían, es que papá, necesito estar más tiempo contigo. Pues estoy contigo, sí, pero no estás en un estado consciente. Estás en un estado automático donde tu mente está en otro lado. Mis hijos me decían, ay, papá, por favor, deja de andar en Adrianilandia, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer para pasar de la resiliencia emocional a la resiliencia racional es hacer consciente nuestro entorno, es hacer consciente qué es lo que tenemos y por qué es lo que estamos viviendo, y de manera deliberada tenemos que propiciar un cambio. Tenemos que propiciar que las cosas en la organización cambien, se transformen, y que si antes decíamos, híjole, no, yo no quería hacer este cambio o este salto, pues ahora sí lo tenemos que hacer, ¿no? Y efectivamente, ¿qué necesitamos? Hacer un salto. Un salto que efectivamente es un salto de fe, pero específicamente es un salto que es la reflexión de un acto deliberado y consciente por pasar al otro lado, ¿no?
porque ese es el objetivo. Necesitamos cambiar de página y necesitamos saltar hacia el otro lado. Entonces, específicamente, ¿cómo racionalizamos la resiliencia? Y para poner estos 7 puntos me basé en unos estudios. Yo les voy a mandar también al finalizar de esta sesión, les voy a mandar algunos estudios, les voy a mandar algunos links. Y específicamente lo que yo logré hacer una síntesis y también dentro de mi experiencia personal de qué pasa cuando racionalizamos la resiliencia o qué tenemos que hacer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro temor primario. Nosotros realmente tenemos muchos temores y también tenemos que saber internamente cómo actuamos ante los miedos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de cualquier película de estas de terror, como Freddy Krueger, como Viernes 13, o pues no sé, últimas películas también como las nuevas versiones o secuelas de Halloween, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente, no? Son películas donde se identifica específicamente qué hace la gente cuando tiene miedo, cuando tiene temores o angustia, ¿no? Lo primero es que el miedo te paraliza. ¿Qué es lo que pasa en estas películas? La persona que se paraliza cuando llega Jason, cuando llega Freddy o cuando llega el de Halloween, que no sé no me acuerdo cómo se llama, pues se paraliza del miedo. ¿Qué es lo que pasa? La mata o lo mata, ¿no? Otros, ¿qué hacen? Corren despavoridos para todos lados y solitos se matan. ¿Por qué? Porque se estrellaron, porque los atropellaron, porque les pasó un accidente, pero corren sin razón. Otros, ¿qué es lo que hacen? Pues estoy con una persona y ¿qué es lo que hago? Aviento primero a la persona, entonces Jason mata a la persona con la que estoy y posteriormente, como tampoco supe hacer nada, como ya no tengo otra persona al lado, ¿qué es lo que pasa? Ahora me mata a mí, ¿no? Invariablemente, ¿quién es el que sobrevive en este tipo de películas o en este tipo de secuelas? Pues sobrevive quien afronta el miedo. Y el miedo específico no es esa persona, no es Jason, no es el fantasma que está por atrás, no es Freddy Krueger, sino es identificar hacia el interior de nosotros cuál es nuestro temor primario, ¿no? Tal vez ahorita como empresarios sentimos muchos miedos o tenemos muchos temores, ¿no? Un temor primario puede ser híjole, y si no pago la nómina y la gente, ¿y cómo se va a mantener? Otro temor primario puede ser pues el ingreso a mi casa, el ingreso a mi familia. O sea, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos temores primarios, ahora sí que eso que más miedo nos da, ¿no? Y sobre eso, visualizar el peor escenario. Ya que identifiqué ese temor primario, ¿cuál es el peor escenario posible que puede pasar? ¿Qué quiere decir esto? Toquemos piso, toquemos lo peor que nos puede pasar, ¿no? Y esto también es una práctica que muchas veces se hace en economía, ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a planear acciones para afrontar el peor escenario. Es decir, si el peor escenario se da, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si mi peor escenario es el tema de, híjole, ni modo, tendré que cerrar la empresa, tengo que empezar a planear sobre ese peor escenario. Legalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Administrativamente, ¿qué corresponde? ¿Qué tengo que hacer con las cuentas de los bancos? ¿Qué tengo que hacer con los activos? O sea, empezar a ver cómo planear para afrontar ese peor escenario si se llega a dar, ¿no? Posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Visualizar nuestro mejor escenario posible. Ok, ya visualicé un lado, ahora me voy a la bipolaridad, me voy hacia el otro lado. ¿Qué puede ser lo mejor que me pueda pasar? ¿No? Incluso pensemos fuera del cuadro, ¿no? ¿Sabes qué? Pues todo el tiempo yo he vendido y todo el tiempo mi negocio ha sido en una, ¿cómo se llama? En un local. Una vecina, he estado trabajando con una vecina estos 3 días. Esta vecina tiene 7 locales ciertos locales, perdón, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de distribución de Telcel. Y específicamente, pues dice, yo llevo 12 años con mi negocio, con mis locales, y hoy, pues ya no sé qué hacer. Ya se cerraron y todo, ¿y qué es lo que pasa? Pues empieza a ver los mejores escenarios posibles, ¿no? La gente que trabajaba con ella ya está haciendo ventas a domicilio, yendo a las casas, no tenían ni una base de datos de clientes, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco las bases de datos de clientes? Pues las saco del sistema, aunque no tienen nombres, y les empiezan a llamar por teléfono, ¿no? Entonces, la gente empieza, al final del día, te tienes que activar, y en ese sentido también tienes que hacer un alto para decir, ok, si yo normalmente hacía todo esto, me tengo que salir de mi área de confort, y cuál sea el mejor escenario posible que puedo plantear. El siguiente sobre eso es planear acciones y recursos para lograr ese mejor escenario, ¿no?
Oye, pues bueno, si, como ella lo decía, yo ya identifiqué que ahorita mi mejor escenario ya no es mantener a mis clientes de calle, porque al final del día mis clientes de calle me pagan en efectivo, o ya me cerraban el local, no puedo abrir el local, no puedo, pero tengo una base del 30% de clientes de alta distribución. Y a esos me voy a enfocar en ellos y que ellos me traigan a más clientes de alta distribución. ¿Y a través de qué? Pues a través de unas aplicaciones digitales que se están desarrollando, que no que se están desarrollando, que las está habilitando, ¿no? Entonces, ¿cómo planeo esas acciones? ¿Qué recursos necesito? Posteriormente, definir y temporizar hitos e indicadores para tomar decisiones. Esto es bien, bien importante. Tengo que definir con mucha claridad mis hitos y ponerles tiempo. Si en tal fecha no sucedió esto, entonces, ¿hacia dónde va mi escenario? ¿Va hacia mi mejor escenario posible o hacia mi peor escenario posible? Si mi segundo hito vuelve a pasar esto, híjole, ya estoy más hacia mi peor escenario. Entonces, tengo que empezar a hacer acciones, pero es muy importante definir con mucha claridad y temporalizar los hitos y los indicadores que me van a permitir tomar decisiones sobre cuál de las dos rutas sigo manejando. Y finalmente, y muy importante, crear una agenda de trabajo. Y esa agenda de trabajo, hoy por las circunstancias en un mundo tan volátil, es indispensable generar una agenda de trabajo de actividades día a día, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué actividades? ¿Qué recursos? ¿Qué necesito? Y ponerlo, plasmarlo literal en un calendario. Hoy la realidad es que si queremos un gran cambio, debemos pensar disruptivamente, es decir, pensar fuera del cuadro, ¿no? Definir un propósito trascendental en la vida. Por ejemplo, ahorita también me encontraba con un amigo que ganó el premio mundial a desarrollo de tecnologías de desarrollo digital para educación. Generó un modelo que se llama se me olvidó ahorita el nombre, ahorita me acuerdo del nombre, y pues bueno, empezó a echar a volar su negocio aquí en Guadalajara, el negocio Genius Club se llama. El negocio no le funcionó, no le empezó a jalar y abrió una sucursal de Genius Club en Plaza de Luca, luego abrió otra sucursal en otro lado y pues el negocio no le funcionó. Y hablé con él antier, coincidimos en una videoconferencia y dentro de todo este tema que invirtió en Genius Club, se invirtió en 30 impresoras de 3D. ¿Y hoy qué está haciendo? Está fabricando en 3D los equipos de protección para los médicos, ¿no? Ahorita lo está haciendo de manera gratuita. Se puso en contacto con hospitales de aquí de la ciudad de Guadalajara y literal, con los insumos que tenía y demás, está, haciendo todo este equipo médico con impresoras 3D, ¿no? Está definiendo un propósito ahorita trascendental de vida, está definiendo, pues esto tal vez no jala, pero ¿qué sí puede jalar en este nuevo entorno, no? Entonces, esta pandemia y el COVID-19 nos está retando, uno, a pensar de manera global. Creo que ya lo veníamos haciendo y creo que ya teníamos ciertos meses de pensar que no solo es Jalisco, que estamos viviendo en un entorno global, y hoy el COVID nos lleva a eso, ¿no? Porque por una persona que no se cuide y por una persona que salga a la calle y nos pueden contagiar a los demás, ¿no? Y por mucho que te cuides, en algún momento vas a tener que salir. Y entonces hoy sí tenemos que pensar de manera global, no somos ya no pensar de manera individual, hoy debemos de pensar que ya somos pues la humanidad, ¿no? Entonces, con ayuda de la marca Guadalajara hicimos muy rápido un análisis y un estudio de una encuesta de resiliencia empresarial. Específicamente, lo aplicamos muy rápido a 43 empresas. Estas empresas específicamente fueron de los sectores más afectados ahorita por la contingencia. Si se dan cuenta, servicios de gastronomía, servicios artísticos y culturales, comercio al por mayor y servicios educativos. Tomamos la representatividad de algunas de las empresas, pues digamos, más representativas de aquí, muy pocas, pero era lo que nos permitió ahorita la muestra muy rápido. También, si se dan cuenta, la muestra fue específicamente para pymes y para micro y pequeñas empresas. Y algo que nos pudimos dar cuenta sobre las acciones inmediatas que están haciendo, pues la realidad es que están haciendo lo que todos tenemos, ¿no? El trabajo en casa, la reducción de la jornada laboral, la sanitización de las oficinas, aquellos que no pueden dejar de operar, particularmente los que sí tienen que estar abiertos. Envíos a domicilio, pero también los envíos a domicilio, una de las cosas que ahorita he estado platicando con amigos que tienen restaurantes y demás, y que les he sugerido es que también hay un temor muy fuerte de, sí pido a domicilio, pero ¿qué tal si la comida cuando la están preparando no está sana y demás, ¿no?
Y pues una de las sugerencias es, pues pon una camarita en línea y que te estén viendo cómo preparas la comida o algo así para dar esta parte de la certeza y la certidumbre de que efectivamente la comida se está preparando de buena forma, ¿no? Los problemas inmediatos ante la contingencia, pues lo sabemos todo, la caída de ventas y sobre todo la falta de liquidez. La realidad es que las estadísticas mencionan que en México el 70% de las pymes no tiene flujo más allá de 3 meses, ¿no? La mayoría de las pymes, si la contingencia se mantiene y se mantienen en estas condiciones, la mayoría de las pymes pueden quebrar a partir del tercer mes o el cuarto mes de mantener esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay liquidez, las pymes y las micro y pequeñas empresas pues trabajan con la liquidez y el flujo de todos los días, ¿no? Y pues, también el tema de la nómina, si se dan cuenta, hablábamos mucho ahorita del tipo de cambio, y el tipo de cambio está por las nubes, pero la realidad es que no está afectando tanto a las micro y pequeñas empresas, está afectando más a las grandes empresas la parte del tipo de cambio. Y aquí puse, y quiero denotar, aquí una sola respuesta era generar, ¿cuál es tu principal problema? Y el principal problema es, no sé cómo generar nuevas estrategias para cambiar todo, ¿no? Y por eso le puse una propuesta que vale por 1000, porque mientras efectivamente todos estamos en esta psique colectiva de cómo nos reactivamos y demás, hay una empresa dentro de este estudio que sí está pensando en qué más viene, ya esto ya pasó, qué más viene, ¿no? Y específicamente cuáles son los indicadores prioritarios que tenemos ahorita dentro de este 2020 como empresas, los ingresos, los clientes, las utilidades y en un tercer caso el tema de la productividad, ¿no? Hablando un poquito de materia digital, la realidad es que el 65% tiene sitios oficiales en Internet, el 93% usa Facebook, también se usan mucho Instagram y Twitter, pero la realidad de los casos es que casi nadie lo usa como un tema con indicadores claros de resultado, ¿no? Y un tema también de ello es, se utiliza más por moda. Tengo que tener una página web. Pero si se dan cuenta, ya en el tema operativo, solo el 35% de estas empresas, es decir, un tercio de las empresas, tiene una cuenta de correo con dominio propio. Es decir, que ese dominio esté asociado a su sitio web, ¿no? Entonces, específicamente, pues, ¿dónde estamos hoy? En nuestras casas, ¿no? Estamos trabajando, estamos tratando de reactivar nuestras empresas, pero lo más importante y lo más trascendental hoy es, ¿dónde queremos estar mañana? Y parece ser que esta pregunta puede ser, pues no al lugar, en el sentido de, no, ¿cómo quieres que nos pongamos a pensar en qué va a estar mañana si lo que necesito es saber dónde estoy hoy, ¿no? Pero la realidad, si no pensamos en el mañana y no pensamos en cómo tenemos que llevar esta situación, pues muy difícilmente vamos a poder tener buenas acciones o acciones contundentes. Bajo este entendido voy a quitar ahorita tantito el modo presentación y ahorita les pido que hagamos un ejercicio. Y este ejercicio, esta matriz que vamos a ver a continuación, ¿sí la pueden ver? Sí, se ve en la pantalla, gracias. Sí. ¿Todos los demás? ¿Sí? ¿Sí la pueden observar? Ok, bueno, pues hice esta... Perfecto, ya están con... hice esta metodología. La realidad me llevé 2 días en hacer esta metodología. Después de estar leyendo algunos estudios, aquí está también la parte de la bibliografía, se los voy a mandar. Una de las primeras preguntas es, ok, perfecto, sí, necesito ser resiliente, pero tengo las condiciones o mi organización, incluso si mi organización soy yo mismo, ¿no? Tengo las condiciones para ser resiliente, tengo las capacidades y tengo las habilidades para poder sobrepasar toda esta situación. Y específicamente, ahorita les voy a poner aquí igual otra vez les voy a poner otra vez aquí en el chat. Les voy a mandar el link para que puedan descargar esto primero en PDF. Aquí les voy a poner el link. Si le dan clic al link, pueden descargar eso ahorita en PDF y ahorita es donde vamos a hacer el ejercicio.
Y también quien lo quiera en versión hoja de cálculo o en versión Excel, también por favor ahorita pónganme en el chat, por favor yo sí lo quiero en versión Excel, ¿no? Porque ya está un poquito más automatizado. Aquí específicamente lo que vamos a ver es que existen 7 dimensiones de la resiliencia en la organización, ¿no? La primera de ellas es la seguridad psicológica organizacional. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque habla de la sanidad emocional de las personas en nuestra organización. Si no tenemos seguridad y si no tenemos emociones fuertes y emociones concisas en nuestra organización, pues realmente es muy difícil generar la masa crítica para desarrollar un tema de resiliencia, ¿no? El segundo punto es la parte de la comunicación clara y efectiva, pero no la comunicación en general de, vamos a chatear y vamos a ver qué hacemos. No, la comunicación clara y efectiva sobre hacia dónde va la organización, qué es lo que queremos, hacia dónde lo queremos llevar, ¿no? El tercer punto es la rotación de personal. Habrá empresas que digan, no sé, como los call centers, no, pues es que mi industria y mi empresa, pues es mucho de rotación de personal. Sí, pero al final del día, tener un equipo que no rote tanto te permite tener mejores capacidades y mejores competencias en la organización, específicamente para poder hacer una resiliencia. O la otra, identificar cuáles son los elementos, los recursos clave de la organización a nivel de recursos humanos, para poder identificar que esos core business del negocio, o sea, esas ventajas competitivas del negocio en la organización, es decir, esas personas claves en la organización, sí las tenemos que cuidar mucho, y sobre esas personas también esas personas tienen que tener ciertas competencias y ciertas actitudes de manera resiliente, ¿no? Otro tema es el liderazgo inspirador, ¿no? Ese liderazgo, y aquí me gustaría, les voy a compartir una publicación de un filósofo coreano que particularmente ahorita está catalogándose como uno de los principales observadores de toda esta pandemia, ¿no? Se llama Byung-Chul Han, es un filósofo coreano formado y avecindado en Berlín, y específicamente él nos habla, a mí me gusta mucho, de su primer libro, es más, lo voy a poner aquí para ahorita que me están viendo, para hacerlo también esto más interactivo. Byung-Chul Han, ¿no? Si siguen viendo mi pantalla, o sea, ahorita también les voy a poner ahí en el chat, también les voy a poner ahorita ahí el nombre para que lo googleen, ahí está. Y tiene diferentes libros, ¿no? Aquí me voy a ir a libros. Y entre algunos de estos libros tiene este primero que se llama La Sociedad del Cansancio, donde habla mucho de este tema de la digitalización y demás antes del COVID, ¿no? Donde nos dice que al final del día, todos los días parece ser que vivimos en 3 tipos de sociedades, ¿no? La sociedad de la optimización, donde siempre necesitamos estar optimizando nuestros recursos, estar optimizando todos nuestros recursos monetarios, nuestros recursos humanos, nuestros recursos de infraestructura. Por otro lado, tenemos una sociedad de la creatividad, ¿no? Donde todos tenemos que ser creativos, donde todos tenemos que ser, ¿cómo se llama? Novedosos, donde todos tenemos que generar innovación. Y la otra también es una sociedad del alto desempeño, ¿no? Donde siempre tenemos que estar con indicadores claros de resultado y que estemos logrando en checklist todo lo que desarrollamos. Pero la realidad es que incluso hasta antes esto del COVID, lo que sentíamos era una sociedad del cansancio, era una sociedad del agotamiento, donde en los últimos 5 días era muy difícil encontrar una persona que no se sintiera cansada en los últimos 5 días, no importando qué días eran, incluso no importando si eran días de vacaciones, ¿no? Y el otro tema también es el tema del poder. Por acá tiene este otro libro que se llama Sobre el Poder, donde hace un análisis muy padre a nivel de organizaciones y a nivel de política, donde lo que nos demuestra específicamente es que el poder no es la capacidad que tienen las personas y las organizaciones de imponerse a los demás, ¿no? Incluso como papás, uno no puede hablar de que tiene el poder en su familia si lo está ejecutando con, ¿cómo se llama? Con obligaciones, o ¿cómo se dice esto? Lo está ejecutando con sanciones, ¿no? Lo está ejecutando con temas de obligatoriedad. Hablar de liderazgo es hablar de poder. Liderazgo y poder para Byung-Chul Han son un sinónimo, porque el poder
es liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con liderazgo o un empresario con liderazgo o un directivo con liderazgo va a sumar a toda su gente a esa misma iniciativa y a ese mismo objetivo sin necesidad de tener que impactar jerarquías, ¿no? Es un liderazgo inspirador donde siempre va a inspirar a su equipo a seguir adelante, a seguirlo, a continuar, a continuar. Y la realidad, ¿cómo puedes ver esto en la organización? Cuando la gente llega temprano, llega a la organización feliz, donde si se le pide, es más, no se le tiene que pedir ni siquiera quedarse horas extras, la gente se queda cuando hay más chamba, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema es la cultura de apertura al cambio, ¿no? Tener una cultura que te permita estar abierto al cambio, una cultura organizacional. Y finalmente, las competencias básicas en caso de crisis. ¿Cuáles son estas competencias básicas en caso de crisis? Uno, tener la capacidad o la competencia de un análisis crítico, de tener la sensibilidad de analizar críticamente el contexto y qué es lo que está pasando. El segundo elemento, la segunda competencia, es la parte de la buena y directa comunicación, ¿no? O una comunicación efectiva, de que la persona pueda comunicar efectivamente hacia dónde va, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, cómo se vive el entorno. La tercera competencia básica en caso de crisis es el tema de la asertividad, ¿no? Específicamente, empatizar con la gente, empatizar con sus sentimientos, qué es lo que está pasando, cómo lo estás viviendo y cómo podemos salir adelante todos juntos, ¿no? Y el último, no perder la seguridad en sí mismo, ¿no? Saber que efectivamente estás ante una crisis, saber que efectivamente la adversidad está puesta ahí enfrente de ti, pero tener la seguridad y tener la certeza, no absurda, no pasional, sino real, de que puedes salir adelante, ¿no? Entonces, bajo este entendido, yo desarrollé un pequeño formulario, les voy a poner ahorita el link aquí del formulario. ¿Yo qué les pediría? Aquí vienen las reglas, ya se los compartí ahorita por PDF. Específicamente, el ejercicio, ¿cuál es? Pues en cada una de estas dimensiones hay 5 hábitos posibles en la organización, ¿no? Que ustedes puedan identificar el hábito que corresponde a su organización, con el cual se sienten más identificados en la organización, y que en la parte de respuestas, pues respondan específicamente, me siento más identificado con el A, me siento más identificado con el B, me siento más identificado con el C, ¿no? Y que esto también lo compartan con otros colaboradores de la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que no solo con directivos o no solo con las cabezas o con los fundadores, ¿no? Porque muchas veces los fundadores o los directivos tenemos una visión, una fotografía de la organización. Y específicamente lo que necesitamos en esta época de crisis es tener la fotografía real de toda la organización sobre la organización. Estaba tomando una serie de webinars también sobre estos temas, y algo que me gustó mucho en la sesión de antier fue el tema de que no existe la verdad absoluta, sino existe la suma de todas nuestras verdades, ¿no? Y específicamente es cierto, ¿no? Ninguna verdad es equívoca o ninguna verdad es falsa. La realidad es que cada uno tiene su propia verdad, y la verdad como la concibe uno es su forma o su cosmovisión de cómo está observando ese hecho, ¿no? Y me acordé mucho de cuando yo estaba estudiando la carrera de economía, y cuando estábamos hablando de cómo se podía percibir una situación económica, y nos ponían una foto de una persona en una loma, en un cerro, en la loma del cerro, y de fondo estaba el sol, ¿no? La pregunta era, ¿qué está observando la persona? Muchos contestaban el amanecer, muchos otros contestaban el atardecer, ¿no? Es el mismo hecho con dos interpretaciones diferentes, ¿no? Y yo lo que les recomiendo, para este caso, para no tener una miopía o una pérdida de visión o una visión de taller, que específicamente lo puedan compartir con los demás colaboradores de la organización, para que juntos puedan identificar cómo está la dimensión de cada uno de la organización, ¿no? Al final, en la parte de abajo, cuando nosotros vayamos contestando cada uno de ellos, el Excel o la hoja de cálculo lo que te permite es poner en rojo las debilidades, en amarillo las áreas de oportunidad y en color verde las fortalezas. Y al final del día, cada una de las preguntas tiene un puntaje específico.
¿no? Al final, el objetivo, como lo dice aquí, después del punto 5 que dice compara en equipo las respuestas, tienes que elegir en conjunto cuáles son las dos, de estas 7 dimensiones, cuáles son las 2 dimensiones más débiles de la organización. O sea, ¿dónde están tus puntos más débiles de la organización? Y una vez que identifiques esas debilidades, y una vez que se identifiquen esas debilidades, poder, poder desarrollar en equipo o definir en equipo o crear en equipo 2 prácticas cotidianas que los lleven a mejorar esa dimensión y que inicien esas prácticas a la brevedad. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si mi dimensión más débil es comunicación clara y efectiva, que es la comunicación de los objetivos, de las metas, de para dónde va la organización, y esa es mi dimensión más débil en materia de resiliencia, una práctica puede ser establecer sesiones semanales de operación con el equipo para presentar de forma rápida los avances, resultados y dificultades de las diferentes áreas de la organización y o de los proyectos en servicios activos, ¿no? Entonces, es muy importante generar esto. También lo dicen muchos teóricos, incluso lo dice Bill Gates y lo mencionaba también Steve Jobs, ¿no? Que la práctica forma al experto, ¿no? Cuando se hablaba de cómo era posible que estos grandes millonarios no tuvieran, no hubieran terminado ni licenciatura y bla, 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 decían, no, pues es que al final del día, y hay una teoría muy concreta que dice que cuando practicas algo en más de 10,000 horas, te vuelves experto en eso que estás practicando, ¿no? Y se ha hecho la prueba con maratonistas, con atletas, con científicos, etcétera. Cuando tú practicas algo de manera permanente y creas rutinas, te conviertes literal en el experto de esa práctica. ¿Sí me explico? Entonces, bajo este entendido, ¿les parece si hacemos ahorita un ejercicio muy rápido sobre esto? Les voy a compartir ahorita en el link, les voy a compartir un link de otro formulario. Es el formulario de aquí está el formulario, es este formulario. Ahorita nada más les estoy pidiendo el correo electrónico para no, ¿cómo se llama? Para no afectar, y quiero nada más los resultados generales, para que los podamos compartir y que en función de esto podamos iniciar una conversación para cerrar este tema. ¿Les parece bien? Ya les llegó el link del formulario, ya lo puse ahorita en el chat. Ok, perfecto. Les pediría que contesten el formulario. Este sí nos va a llevar tal vez un poquito más de tiempo, tal vez unos 5 minutos. Ustedes me van diciendo cuando ya lo vayan llenando. Mientras tanto, yo voy a abrir ese formulario para ir. Si se dan cuenta, hasta ahorita tengo 0 respuestas. Algo que es muy padre de esta aplicación, que se llama Google Forms de Google, es que por un lado las respuestas llegan de manera automática, pero también por el otro lado te puede generar una base de datos en una hoja de cálculo donde específicamente ya tienen toda la información y también ya te genera gráficas para poder evaluar tus respuestas.
Ah, sí, Samuel, es el formulario de 7 puntos. Sí, y también quien quiera la versión de hoja de cálculo, me puede también escribir aquí en el WhatsApp que la quieren como herramienta para su organización. Ok, Mario. Llevamos ya 4 respuestas. Llevamos la mitad de las respuestas, somos 8. Somos 7, de hecho. Bueno. Ok, si se dan cuenta, si quieren ahorita reserva de que caigan las otras 2 respuestas, ya nos falta una respuesta. Ok, ¿les parece si continúo? ¿Sí? ¿Está bien si continuamos? Ok, perfecto. Pues bueno, si se dan cuenta, ahorita les estoy mostrando las respuestas. No saben de quién es cada las respuestas. Y específicamente, digamos que el color morado es lo que nos indica una fortaleza. Y los colores verde y azul, azul y rojo nos representan debilidades, ¿no? Si se dan cuenta ahorita en la materia de seguridad organizacional, al menos lo que nosotros contestamos, pues realmente parece que es una de las fortalezas de nuestras organizaciones, la parte de la seguridad psicológica de la organización, ¿no? En comunicación clara y efectiva, aquí sí, si se dan cuenta, estamos más en un área de oportunidad y en una, y debilidad, ¿no? El 33% está muy marcado, 33% está en rojo y 33% en amarillo. En materia de rotación de personal, pues realmente también tenemos una área de oportunidad en materia de rotación de personal. En materia de liderazgo inspirador, aquí sí creo que hay que trabajar más, ¿no? En materia de liderazgo inspirador. En materia de socialización de problemas y conflictos, también si se dan cuenta, en materia de liderazgo inspirador y socialización, estamos exactamente en la misma gráfica, ¿no? Cultura de apertura al cambio, pues aquí sí hay también mucho que trabajar, ¿no? Y finalmente, en competencias en caso de crisis,
pues la realidad es que parece ser que en las organizaciones sí se tienen esas competencias para salir en caso de crisis. Y esto pues, específicamente sería un tema que yo le sugiero que lo podamos observar, lo podemos ver con el resto de nuestra organización, ¿no? Hasta aquí me gustaría hacer un alto nada más de 3 minutos para abrir rápido la conversación, porque aquí cerramos el tema ahorita de resiliencia. Y me gustaría conocer si tienen alguna duda, algún comentario, alguna emoción.